me avisan, ¿sí? Así lo soluciono lo más rápido posible. ¿Bien? Bien, entonces, comencemos, bueno, aguarden un segundito, ahí. Comencemos un poco con, como dije, algunas de las glándulas del organismo. ¿Bien? Vamos a arrancar, primero y principal, con la glándula tiroides. ¿Bien? Bien. Algunas cosas que nosotros tenemos que saber, siempre que hablemos de ahora en más, que ustedes hablen de las glándulas, ¿sí? Ustedes tienen que saber dónde está, es decir, su ubicación, cómo es decir, su anatomía, y también van a tener que conocer algunas cosas sobre su histología. Bien, es decir, cómo está compuesta, conformada esa glándula. Bien, entonces hablemos un poquito de esta glándula tiroides. Bien, la glándula tiroides, ¿sí? Está ubicada en el cuello. Bien, recuerden, por las dudas de que alguien no me haya leído, ¿sí? Esta clase es basada en los apuntes de la gente de odonto, es para la gente de odonto, ¿sí? Por las dudas, antes de que... Bien. Bien. Entonces, como dije, la tiroides, ¿sí? La tiroides nosotros la tenemos ubicada en nuestro cuello, ¿sí? Está ubicada por delante de la tráquea, debajo de la laringes, ¿sí? Bien, esa es su posición. ¿Cómo es? Es decir, anatómicamente, ¿cómo está conformada la glándula tiroides? Bien, esta glándula tiene dos lóbulos, bien, que están unidos entre sí. Fíjense que se puede apreciar en la imagen del Power, dos lóbulos que están unidos entre sí, que a través de una zona de tejido, ¿sí? Que ese tejido obviamente es tejido tiroideo, bien, lo pueden observar en la imagen. Ese tejido, ¿sí? Se llama istmo de la tiroides. Bien, no sé si está señalado. Sí, está señalado en la imagen. Bien. Bien. Entonces eso anatómicamente, es decir, ¿cómo es? Dos lóbulos unidos entre sí por una zona que se llama istmo de la tiroides. Bien, perfecto. Ahora, histológicamente, bien, acá pueden ver, ¿sí? Histológicamente esta glándula tiene unas células que son secretoras o denominadas también foliculares, justamente de las hormonas tiroideas, que ya vamos a ver cuáles son y cómo funcionan, ¿sí? Estas células se disponen en los folículos, ¿sí? Se disponen en los folículos, ¿bien? Que tienen esos folículos una porción central que se llama coloide, ¿bien? Que lo pueden ver, está señalado en la imagen, ¿sí? Además, tiene unas células que se llaman parafoliculares o células C, ¿sí? Que son células que secretan la hormona calcitonina, ¿bien? Que es una hormona que interviene en la regulación de calcio. Como dije, ya vamos a hablar de las hormonas. Primero vamos a hablar de la glándula en sí. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta acá? Bien, ¿no es cierto? Sí, profe, muy ¿Alguien bien. tiene alguna duda? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa me avisa? ¿Sí? Bien. La tiroides tiene dos hormonas, o mejor dicho, produce dos hormonas. Una de ellas es la tiroxina. Bien, la tiroxina se sintetiza en justamente los folículos tiroideos, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, ¿a causa de qué se sintetiza? A causa a la hormona que la estimula, que en este caso nosotros vamos a decir que es la TSH, ¿bien? Que es secretada por la hipófisis, ¿sí? Es decir, que la adenohipófisis y la tiroides trabajan en un circuito, ¿sí?
¿Cómo funciona? ¿Cómo está regulado este circuito? Es un circuito de retroalimentación negativa, ¿bien? Que lo que hace es regular la liberación de hormonas acorde al nivel de hormona tiroidea que hay en sangre, ¿bien? Ampliemos un poco este concepto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a ver si tenemos un dibujito. Bueno, miren, acá pueden ver la composición de la tiroxina antes de hablar de eso, ¿sí? Acá ustedes pueden ver esto, ¿bien? Que es la composición, cómo está conformada la tiroxina, ¿sí? Podemos ver, entonces, este sistema. Vamos a analizar un poquito este sistema. Bien, vamos a ver esto primero. Esto, el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Bien, antes de llegar a este sistema de retroalimentación negativo. En sangre circula yodo, ¿sí? ¿Cómo es transportado ese yodo? Transportado de forma activa a través de los folículos tiroideos, ¿sí? Estos, a ver, ¿cómo es este yodo? ¿Sí? Está, digamos, tiene una apariencia bastante redondita, esférica, ¿sí? Está rodeado de células. ¿Qué tipo de células? Células epiteliales, ¿bien? En el interior se almacena la tiroglobulina, ¿sí? Que es una glucoproteína que las células mismas foliculares pueden sintetizar. Entonces ahí se capta el yodo. El yodo se oxida, ¿sí? O sea, es oxidado a nivel enzimático, ¿sí? Entonces se une a un aminoácido especial de la tiroglobulina que se llama tirosina e inicia este proceso de síntesis en las hormonas tiroideas, ¿bien? Luego son liberados posteriormente a que circule, ¿sí? Bien, una vez que las hormonas tiroideas, ¿sí? Se unen a estas células en blanco, lo que hacen es unirse a un receptor en el núcleo, ¿sí? ¿Qué hacen? Inducen que se transcriban ciertos genes. Bien, hay una hormona, en teoría, nosotros podemos decir que tenemos la T3, que es la hormona más activa, entre comillas, que es la que más se va a unir a estos receptores que hacemos mención previamente en las células blanco, ¿sí? Porque tiene más afinidad por estos receptores, ¿sí? La T4, ¿sí? Se une principalmente, o sea, se transforma la mayor parte de esa T4 en T3, ¿bien? Por un proceso particular que sucede en el hígado y en el riñón, ¿bien? Entonces dijimos, estos dos mecanismos, ¿bien? Dijimos que trabaja la adenohipófisis y la glándula tiroidea trabajan en un circuito de retroalimentación negativo. Bien, entonces, debido, por ejemplo, a diferentes estímulos ambientales, es decir, por ejemplo, el estrés o temperaturas bajas, bien, nosotros vamos a, es decir, nuestro hipotálamo va a secretar, ¿sí?, la hormona liberadora de tirotrofina, la TRH. Bien, esa, ¿sí?, estimula que se libere tirotrofina, ¿sí?, la TSH, a partir de la adenohipófisis. Bien, esta TSH provoca la síntesis y la liberación de las hormonas tiroideas. Bien, porque actúa en unos receptores especiales de la glándula, ¿sí? Entonces, provoca la síntesis y la liberación, como dije, de estas hormonas. ¿Qué hormonas? La T3 y la T4. Bien, una es triyodotironina y la otra es tetrayodotironina, por eso es 3 y 4. Triyodo, bien, tetrayodo, bien. Como dijimos, T3 es la forma activa,
¿sí? Es decir, es la que tiene mayor afinidad por los receptores en la célula blanco. Y la mayor parte de la T4, como habíamos dicho también, es aquella que se va a convertir en T3, ¿sí? Bien, ahora, cuando los niveles de estas dos hormonas que Profe, nosotros... Sí, ¿tanto TRH como TSH son tirotrofina? sí. Una es liberadora. Bien, la TRH es tirotrofina releasing hormone, es decir, hormona liberadora de tirotrofina. Bien, y la tirotrofina propiamente es la TSH. Ambas son, sí. Ah, gracias, profe. Bien, como decía, entonces, al llegar a estos, o sea, los niveles de las hormonas tiroideas altos, ¿bien? ¿Qué hace? Inhiben, ¿qué inhiben? Inhiben en la hipófisis que se secrete, que continúe, digamos, la secreción de la TSH, es decir, la tirotrofina, ¿bien? Entonces esto hace que se inhiba en el hipotálamo la secreción de la TRH, es decir, la liberadora de tirotrofina, ¿bien? Entonces esto hace, ese es el sistema de retroalimentación negativo, ¿sí? Esto hace que el nivel de hormonas tiroideas se mantenga dentro de un intervalo de concentración bastante normal. Bien, esa es la regulación, ¿sí? Este sistema de regulación de retroalimentación negativo, un circuito. Bien, recuerden eso, ¿sí? Que es eso que pueden ver en la pantalla en este momento. Bien, entonces, la tiroxina, ¿qué hace? Acelera la tasa de respiración celular. Bien. Y además, ¿sí? En algunos animales es importante porque permite la regulación de la temperatura corporal. ¿Sí? Obviamente hay algunas patologías asociadas. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esas patologías? El hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Es decir, en una de estas patologías va a haber un exceso y esa patología se va a llamar hipertiroidismo, y en otra de las patologías va a haber un déficit y esa patología se va a llamar hipotiroidismo. Bien, entre los signos y síntomas, como pueden observar ustedes en este cuadrito que tienen, ¿sí? Hay muchos, ¿sí? En general son comunes porque estas patologías en sí son comunes, ¿sí? Es decir, el hipertiroidismo, como nosotros mencionamos recién, es mucha producción de tiroxina, excesiva, ¿sí? Es decir, ese sistema de retroalimentación y de control está roto, por así decirlo. Bien, esto genera, entre algunos otros signos y síntomas, puede ser insomnio, excitabilidad, aumento de la presión sanguínea e inclusive de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Sudoración excesiva, intolerancia al calor, pérdida de peso, ¿sí? El hipotiroidismo es un déficit, es decir, que no llegamos al nivel estándar de esa regulación que nosotros deberíamos tener, ¿sí? En general, el hipotiroidismo afecta en la infancia, ¿sí? Afecta el desarrollo en la infancia. Bien, en particular el desarrollo de las células nerviosas, ¿sí? Entonces, puede conllevar, ¿sí? Una deficiencia mental, bien, si no es tratado tempranamente, bien. También puede llevar esta patología a enanismo, algunas formas de enanismo. Hay muchas formas de enanismo, ¿sí? Pero una forma particular sería a causa del hipotiroidismo, ¿sí? Si estamos hablando de adultos, el hipotiroidismo causa, entre otros, sequedad de la piel, ¿sí? Intolerancia total al frío, una falta de vitalidad, o sea, un cansancio, desgano, ¿bien? Esos, o sea, como entre muchos signos que nosotros podemos ver, ¿bien?
El hipotiroidismo, ¿sí? Si bien puede ser una deficiencia de tiroxina porque, digamos, la glándula no funciona de forma correcta, también puede ser una insuficiencia de yodo. Es decir, quizás la glándula sí funciona, pero lo que no funciona, o sea, lo que no hay es suficiente yodo para que se sintetice la cantidad de tiroxina que nosotros vamos a necesitar. Bien. En general, ¿sí? Esto se asocia con un agrandamiento de la glándula tiroides, ¿sí? Eso se llama bocio. Bien, ahora les voy a mostrar algunas imágenes, ¿sí? Por ejemplo, miren ahí, pueden ver en esa imagen lo que es el bocio, ese agrandamiento, es decir, que la glándula, o sea, nosotros la podemos ver, vamos a ver una protuberancia, o sea, no es que la podemos ver literalmente verla, pero vamos a observar una protuberancia en la zona de nuestro cuello donde está ubicada, ¿sí? Por eso, digamos, en lugares como el que nosotros vivimos, toda la sal que ustedes van a comprar es sal yodada, viene a decir sal que tiene yodo, porque nosotros no lo podemos incorporar debido a que vivimos en un ambiente de montaña, ¿sí? Esto en un ambiente donde hay costa, mar, es más fácil adquirir, está en el mismo aire del océano, del mar, ¿sí? En los pescados, ¿sí? Digamos, se suplementa con alimentación, pero acá no, o sea, ¿cuánto deberíamos de comer? Bien, entonces se añade a la sal, ¿sí? Bien. ¿Vienen bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una ¿Consultas? pregunta respecto a este tema. Dale. En el caso que a una persona se le diagnostique hipertiroidismo o hipotiroidismo, pero de grande, no de chica, a la hora de fijarse en el crecimiento, ¿puede haberse dado cuenta antes o no puede variar sí o sí el crecimiento? Me parece que, o sea, cuando hablas de la falta del crecimiento, lo que pasa es que en niños, digamos, ¿qué es lo que van a analizar? Bien, primero van a ver si está bien alimentado, le van a hacer análisis a ver si el niño está anémico, o sea, van a transitar otro camino hasta, entre los primeros, obviamente que va a estar la evaluación de la tiroides, bien si ese niño tiene problemas de desarrollo, ¿sí? Pero hay otras causas, no es que únicamente es esta la causa de que un niño tenga algunos problemas de crecimiento, ya lo van a ver ustedes a medida que empiecen a estudiar más glándulas y más hormonas, se van a dar cuenta que muchas cosas impactan en el crecimiento, ¿sí? ¿Puede afectar el desarrollo en la infancia? Sí. ¿Puede generar algún tipo de enanismo? Como puede que no. Digamos, si la deficiencia es muy severa, probablemente se manifieste de forma temprana. Bien. Si no, quizás puede llegar a pasar como por otra cosa. Ah, bien, bien. Gracias. Bien. Fíjense la imagen que estamos viendo en pantalla. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Profe, ¿qué sería bradicardia? Bien, alguien levantó la mano. Aparte. ¿Eso era? Un segundo que alguien viene. Bien, primero te explico qué es lo que estamos viendo en la pantalla, que es la exoftalmia. Bastante difícil de decir. Bien, fíjense que acá, entre los signos, no sé si aparece acá, sí, bien, no aparece, no estaba mirando a ver si aparecía en el cuadrito. Tenemos entre los signos, bien, la exoftalmia. ¿Qué es eso? Que nuestros globos oculares sobresalen de forma anormal. Bien. Puede ser unilateral, es decir, un ojo, o puede ser bilateral, ambos ojos. ¿Sí? Eso quiere decir exoftalmia. Tenemos, bueno, me dijo bradicardia. ¿Qué es la bradicardia? Es que nuestra frecuencia cardíaca es baja.
bien, desciende. Eso es la bradicardia. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el corazón de un adulto late entre 60 y 100 veces por minuto siempre y cuando estemos en reposo. Bien. Entonces, si vos tenés bradicardia, tu corazón va a latir menos de 60, ¿sí? Por debajo de ese esperado. ¿Bien? ¿Entendió? Bien. Sí, profe. Acá, mixedema dice acá. ¿Qué será eso? Bien. El mixedema, acá se muestran los pies, ¿sí? Fíjense la imagen, pero es la hinchazón y digamos, la piel va a estar seca, pero a su vez se va a ver cerosa. Fíjense que ese pie se ve brillante. Eso es ceroso. Bien, es decir, que está totalmente seca, pero se ve brillante, como si fuera, no sé, un cuero. Piensen en una campera de cuero, bien, brillante pero seco, ¿sí? Eso es el mixedema. ¿Bien? Profe, ¿sería como una retención de líquido? Sí, es una acumulación de proteínas y agua en la piel, sí. No sé si es retención de líquido propiamente, bien, porque digamos la retención de líquido la vas a eliminar, pero esto se trata como de una hinchazón constante o reiterativa. Ah, bueno, profe, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Venimos bien? Bueno. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Continuemos entonces con la glándula paratiroides. Bien. Ah, esperen, me faltó decir algo. Únicamente yo mencioné la tiroxina, ¿bien? Pero no es la única hormona que produce la glándula tiroides, ¿bien? La glándula tiroides además produce la calcitonina, ¿sí? La calcitonina se fabrica, por así decirlo, en las células parafoliculares de la tiroides, ¿sí? ¿A causa de qué? Bien, se genera esta hormona, es decir, se va a producir esta hormona cuando en sangre hayan niveles de calcio, perdón, aumentados. Bien, es decir, si nuestros niveles de calcio están elevados, nuestra glándula tiroides va a producir calcitonina. Bien. ¿Esto qué hace? Inhibe la resorción ósea. Bien. Y además regula esta, digamos, por consecuencia, el calcio y el fósforo. Bien, entonces regula en plasma, es decir, la circulación, ¿sí? De calcio y de fósforo. Bien, junto con otras hormonas, es decir, que no sola. No es que la calcitonina trabaja sola, sino que trabaja con otras, que ahora las vamos a ver a continuación cuando estudiemos un poco la glándula paratiroides. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Bien, Sí, profe. perfecto. Nadie me preguntó qué es la resorción. Bien, resorción ósea, ¿sí? Particularmente, es eliminar tejido óseo. ¿Cómo? A partir de la liberación de minerales. ¿Sí?
Quería dejar eso en claro porque nadie me lo preguntó, pero lo quería aclarar. Bien. Vamos entonces con la glándula paratiroides. ¿Sí? Bien, de nuevo. Bien, lo mismo. Vamos a ver dónde está en nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo es anatómicamente y cómo es su composición. ¿Sí? Entonces, la paratiroides está detrás de la glándula tiroides. Bien, es una glándula muy pequeña, ¿sí? Son glándulas muy pequeñitas, son las más pequeñas que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué hacen estas glándulas? Bien. ¿Cómo? Primero, perdón, no dije la anatomía, ¿cómo está formada? ¿Sí? Está formada por 4 glándulas pequeñas, ¿sí? Que son como una arveja, 4 glandulitas pequeñas que están juntitas, ¿sí? Bien. ¿Qué genera esta glándula? ¿Sí? ¿Qué generan estas glándulas? Generan la hormona paratiroidea o algo que nosotros vamos a llamar paratormona. ¿Sí? ¿Qué es? Un polipéptido. ¿Cómo está compuesto? Por aminoácidos. ¿Cuántos? Y 84. Bien. Se los menciono porque es algo que ustedes tienen detallado específicamente en su cuadernillo, entonces les va a venir bien. Quizás les pueden llegar a preguntar esto. ¿Sí? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo funciona esta hormona? ¿Sí? Regula los niveles normales de calcio, es decir, juega un papel esencial en el metabolismo mineral del calcio. Bien, iones calcio, es decir, catión calcio, ¿sí? Y además en el ion fosfato, ¿sí? En sangre. Bien. Es decir, que participa en la homeostasis del calcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un aumento o una disminución de calcio en la sangre puede conllevar, digamos, consigo problemas muy graves, como por ejemplo, una dificultad o una alteración en la coagulación, ¿sí? Una alteración en la función nerviosa, ¿sí? O en la contracción muscular. Es muy importante la regulación de calcio, ¿sí? Entonces, esta hormona, fíjense que ustedes que les dice ahí en el Power, en la diapositiva, les dice, aumenta la calcemia, ¿sí? O disminuye la fosfatemia. Bien, disminuye la calciuria y aumenta la fosfaturia. Bien, calciuria y fosfaturia vamos a llamar a las medidas. Bien, es decir, una medida que nosotros podemos tomar de ese elemento. Es decir, en este caso, calcio y fosfato. Ion calcio, perdón, y ion fosfato. Aumenta la calcemia. Bien, es decir, que trabaja incrementando la hormona paratiroidea la concentración de catión calcio en sangre. Bien, ¿cómo lleva a cabo esta regulación? ¿Sí? Es decir, ¿cómo lleva a cabo este incremento? Por 3 mecanismos diferentes. Uno de ellos es estimular la resorción ósea. Bien, es decir, esto que yo les mencionaba recién, elimina, ¿sí? Calcio, es decir, elimina tejido óseo liberando estos minerales, es decir, diluye o se genera la disolución de carbonato y fosfato de calcio de los huesos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan ingresar al torrente sanguíneo. Bien, ustedes piensan en el hueso, ¿cómo es? Duro, sólido, ¿sí? ¿Cómo lo generamos? ¿Cómo podemos nosotros permitir que haya más calcio? Y tratando de diluir eso, y ese proceso se llama resorción ósea. Bien, es decir, nuestros huesos tienen el 99% del calcio de nuestro cuerpo, entonces esa es la fuente primordial. Bien, entonces permite con esa disolución que ingresen estos al torrente sanguíneo.
¿sí? Otro de los mecanismos que lleva a cabo es reducir la excreción de calcio, ¿bien? Es decir, la eliminación de calcio. ¿A dónde? En los riñones, ¿sí? Elevando, porque fíjense que dice, aumenta la calcemia, disminuye la fosfatemia, entonces reduce la excreción de calcio, eleva la excreción de fosfato, ¿sí? Entonces esto genera una regulación. Bien. Otro de los mecanismos, ¿sí? Es convertir, transformar la vitamina D en una forma activa, ¿sí? Acá, la forma activa va a incrementar la absorción de calcio en el intestino. Fíjense que está trabajando en otro lugar. ¿Bien? Entonces, volví. Se me cortó. Les mandé un mensaje al grupo, pero nunca llegó. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, profe. Genial, porque llevaba un rato hablando sola y no me había dado cuenta. Bien, a ver, entonces, volvamos para atrás. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Qué perdieron? O sea, los mecanismos, por ejemplo, de cómo la hormona paratiroidea trabaja incrementando el catión calcio. ¿Eso lo escucharon o se cortó esa parte? Sí, llegamos hasta la excreción del fosfato. La excreción del fosfato, bueno, no faltó tanto, está bien, me quedo más tranquila de que no tenía que volver a decir todo, todo para atrás. Bueno, bien, ahora sí, porque se me había cortado todo, entonces, acá. Bien, fíjense, analicemos este cuadrito mientras terminamos de repetir lo que habíamos dicho recién. Yo dije,
3 mecanismos tiene la hormona paratiroidea para incrementar los niveles de calcio en sangre. Bien. Uno era la resorción ósea, que ya dijimos lo que era. El segundo era reducir la excreción de calcio, lo cual por ende eleva la excreción de fosfato. ¿Sí? Eso por un lado. Bien. Y luego, sí, habíamos dicho que esta hormona, la hormona paratiroidea, estimula la conversión de vitamina D a una forma activa, ¿sí? Esa forma activa tiene un nombre especial, ¿sí? Que ustedes lo tienen en el cuadernillo, que es hormona 1.25D3, ¿sí? Esa forma activa de la hormona, de la vitamina D, incrementa en el intestino los niveles de absorción, o sea, la absorción del calcio. Bien, entonces, sumado a esas dos, digamos, actividades principales en las que participa la hormona paratiroidea, este proceso de estimular la conversión de la vitamina D en su forma activa también hace que se estimule este proceso. Bien, de aumentar esos niveles de calcio. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo trabaja todo esto en conjunto? Y ahora nosotros lo vamos a explicar bien. Cuando hay baja concentración de calcio en sangre, ¿sí? Las glándulas paratiroideas van a secretar la paratormona, ¿sí? Como dijimos, la paratormona estimula la resorción ósea, es decir, esta disolución de las sales de calcio, ¿sí? Y esto genera un aumento en el calcio que hay presente en el torrente sanguíneo, ¿sí? Cuando el nivel de calcio, digamos, a través de todos estos procesos ha aumentado, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que vemos en este cuadro? La hormona de la tiroides secreta calcitonina e inhibe el proceso de absorción de calcio. Fíjense que trabajan de formas opuestas. Bien, es decir, que tanto la hormona paratiroidea, ¿sí? Y la calcitonina trabajan en un mecanismo en conjunto de regulación de calcio. Es decir, fíjense lo fino que estamos hablando de la regulación de estos niveles, ¿sí? La producción de estas hormonas está principalmente regulada, o sea, directamente está regulada por la presencia de calcio en sangre. ¿Bien? Entonces, fíjense que trabajan en un sistema de regulación, ¿sí? Bien, ahora, fíjense que acá está, en este gráfico, que pueden ver en la pantalla, lo que yo les mostraba recién, lo que yo les explicaba recién, ¿sí? Es decir, bueno, se detectan bajos niveles de calcio en sangre, ¿sí? ¿Qué pasa? Arranca la paratiroides y suelta, secreta paratormona, bien, entonces empieza la disolución de sales de calcio de los huesos y genera, a partir de otros mecanismos, como es disminuir la excreción del calcio, ¿sí? Bien, entonces va aumentando los niveles. Cuando llega al nivel justo, bien, o sea, cuando llega a un nivel ya elevado, corta. ¿Cómo corta? Con la tiroides, ¿sí? Secreta la calcitonina a la tiroides, entonces esto inhibe la absorción, es decir, como que nunca se va a pasar de ese punto, o sea, nunca debería pasarse de ese punto, ¿sí? Está muy, muy regulado. Bien, ahora, fíjense acá, ¿qué pasa? Bien, ¿qué va a suceder si la paratormona se produce en exceso? ¿Sí? Lleva a
una patología que se denomina hiperparatiroidismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa esta patología? Un tumor en la paratiroides. ¿Bien? ¿Esto qué hace? Genera en nuestro organismo la pérdida de este catión calcio, este ion calcio, bien, de nuestros huesos. Es decir, que nuestros huesos se van a tornar sumamente frágiles. Bien, esto es una enfermedad que nosotros podemos llegar a conocer como osteoporosis, ¿sí? O también osteomalacia, ¿sí? Esto hace que se genera, aparte de esta patología, genera contracción en las vértebras y una gran pérdida de peso. ¿Bien? ¿Se entendió Sí, profe. esta parte? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De mi parte no, profe. Bien. Ahora, ¿sí? Si nosotros estamos hablando que vamos a extirpar esas glándulas, ¿sí? Sin reponer hormonalmente, es decir, generar que existan esos niveles de paratormona, es decir, haber un déficit, va a existir un déficit de paratormona si esas glándulas se retiran, ¿sí? Esto causa una patología que nosotros conocemos como tetania o tetania, ¿sí? Es lo mismo, como quieran decir, ¿sí? Que son espasmos musculares y contracciones musculares muy violentas. Bien, esto conlleva la muerte, ¿sí? Porque los niveles de calcio son muy bajos, entonces toda la actividad muscular está muy afectada, ¿sí? No tiene regulación. ¿Bien? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no entendieron de todo lo que dijimos? No, ninguna. Bien. Entonces, aguárdenme un segundito. ¿Qué les digo que vamos a hacer ahora? Bien. Bien, porque tenemos tiempo. ¿Tienen aguarden un segundo. Un segundo. No. Bien. Vamos a ver un poquito. Pero apenas. Vamos a presentar las glándulas suprarrenales porque tenemos bastante tiempo, ¿sí? Y ya las dejo ir. Bien, los dejo ir. ¿Sí? Bien. A ver, aguárdame un segundo. Bueno. Uy. Qué viento. Vamos a ver solamente la parte anatómica. Nada más. O sea, anatomía. Un poquito de anatomía, un poquito de histología y nada más de estas glándulas, ¿sí? Anatómicamente, las glándulas suprarrenales, ¿sí? Están situadas encima de los riñones. Bien, como pueden ver en la imagen, se ve muy claramente como un sombrerito,
¿sí? Esa es la glándula suprarrenal. Bien. Está formada, ¿sí?, por dos partes muy diferenciadas, esta glándula. Una de ellas es corteza suprarrenal y la otra es médula suprarrenal. Bien, esto es a nivel histológico ya, ¿sí? La zona externa, que nosotros le vamos a llamar corteza, ¿sí?, es tejido, ¿qué tejido? Epitelial, ¿sí?, especializado, entonces secreta hormonas, por lo cual es glándulas. Bien, ¿qué hormona secreta? Hormonas esteroideas. ¿Sí? Y la parte central, que ustedes también la pueden observar en la imagen, se denomina médula suprarrenal. ¿Sí? Y contiene tejido nervioso y además secreta hormonas con aminoácidos modificados. Ya van a ver ustedes qué tipo de hormonas son, cómo trabajan y todo eso lo van a ver en su próxima clase. Bien, bien. No quiero avanzar más porque esto lo van a ver la clase que viene, si no nos vamos a adelantar mucho. Bien, ¿no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, algo anterior que me quieran decir? ¿Algo en que los pueda ayudar? Por ahora no. Bien, perfecto. Bueno, gente, entonces esta es nuestra clase de hoy. ¿Sí? Solamente vamos a llegar hasta acá. Bien. Bueno, profe. Perfecto, entonces. Bueno, gente. Nos vemos en la próxima clase. Prepárense, ¿eh? Chao, profe, gracias. Adiós, Profe, buena gracias. semana. Gracias. Wow.